Ahora se oye. Pues no sé si lo anterior se oyó, si fue off the record. Estaba agradeciendo a Josep las palabras de presentación y asumiendo que él va a ser nuestro superego en cuanto a controlar nuestro tiempo. Y recordaba a Ortega que dice que el enemigo del conferenciante es siempre la falta de tiempo para lo que quiere decir, pero los superegos tienen, digamos, también su función en este sentido, ¿no? Yo me voy a limitar a decir cómo surgió esta mesa. Esta mesa surgió a raíz de la conferencia inaugural que yo tuve ocasión de dar el año pasado, justamente al terminar, Juan Manuel Parragués y con la complicidad de Juan Hermoso, pues me han propuesto una mesa justo con este título, el mismo título pues que está en el programa, ¿no? Recuerdo el título de mi conferencia porque tiene que ver precisamente con la propuesta de la mesa, ¿no? El título de aquella conferencia era Indagación filosófica del problema científico de la psicología. El problema científico de la psicología, como introduje entonces, ya nos lo señalaba Mariano Oyela justo hace 30 años, en 1986, que sería cuando escribió un artículo que se publicó en 1987 en el marco de un debate internacional promovido por Stas, donde Oyela decía que la psicología era pletórica, frustrante y desunida. Pletórica porque estaba en todos los ámbitos y que crece sin parar. Frustrante porque la psicología investiga con mucho rigor problemas muy triviales y los problemas importantes de la vida y de la psicología pues tienen menos rigor o no se estudian, digamos, con el mismo rigor que se esperaría pues de una ciencia. Y desunida pues porque efectivamente la psicología sigue siendo plural. Lo fue desde sus orígenes, a lo largo de toda su historia, y no va a menos, sino va a más, ¿no? Y eso forma parte, en mi opinión, de la propia heterogeneidad y naturaleza de la psicología y no de una inmadurez, digamos, que el tiempo cura, porque el tiempo se ve que no va precisamente en esa dirección, ¿no? Por señalar o recordar simplemente algún dato de esta crisis científica de la psicología, pues bastaría pues referirme al problema que tiene la psicología, no solo la psicología, de la replicación de los hallazgos psicológicos, ¿no? Cuando se hacen estudios de replicación, pues parece ser que solamente el 39% de los hallazgos pues encuentran confirmación en otros estudios hechos con el mismo rigor que el original, ¿no? Y eso contrasta con que a los psicólogos, solamente esto ocurre en la psicología y en la psiquiatría, curiosamente se les confirman el 96% de las hipótesis que ellos manejan en los estudios, ¿no? Y esto pone de relieve pues digamos un problema, ¿no? Ese problema tiene que ver con muchas cosas, entre ellas con que la psicología es una ciencia difícil, ¿no? Es una ciencia difícil. Alguien podría decir que es en realidad la ciencia dura, ¿no? Respecto de las que tienen asumido ese calificativo. Es una ciencia efectivamente muy difícil por muchas consideraciones, ¿no? Muchos lados que podemos ver esto, ¿no? Es una ciencia liminal entre la biología y la cultura. Yo creo que Alberto se va a referir en algún pasaje a este aspecto. Muñiz nos lo ha presentado también de forma muy clara en la conferencia de hoy, ¿no? La psicología entre lo biológico y lo cultural no se puede ni reducir hacia abajo ni tampoco hacia arriba, sino que está en ese interface, en ese estado liminal, en el límite y a veces en una situación de ambigüedad también en cuanto a su propio estatus. Podríamos decir, lo hay que decir, que la psicología es difícil también porque por la condición
contextual de todos los fenómenos psicológicos. Todos los fenómenos psicológicos que se estudien, incluyendo el más simple que se preste a su estudio en el laboratorio, siempre depende de contextos explícitos, reconocibles, y de otros contextos que no son fáciles ni siquiera de apreciar. Entre ellos, la propia historia que llevan los sujetos o participantes es un contexto que se desborda. Es una ciencia, entonces, pues contextual en este sentido. Todo depende, no hay, digamos, ningún hallazgo establecido en el estudio de la memoria, digamos, que se pueda decir, digamos, universal, porque siempre va a depender digamos, de unas cosas u otras. Otra dificultad o otro aspecto de la dificultad de la psicología es que es interactiva. Los propios conocimientos psicológicos reobran o reinfluyen en los sujetos humanos que se vuelvan a estudiar. Esto en un contexto cultural, y también en el contexto mismo del estudio del laboratorio. En un contexto cultural, pues los conocimientos de la psicología que se publican, pero que luego llegan a ser públicos y hacer época, reinfluyen en la gente. Hoy día sería muy difícil, yo creo que imposible, llevar a cabo una replicación de los experimentos de Milgram, porque ya hay hasta una película digamos, que habla acerca de eso. Ya ese experimento ya no se podría llevar, y muchos otros lo mismo, ¿no? Pero las propias interacciones del investigador con los participantes crean un contexto, digamos, de influencia. Por supuesto, el investigador al uso, el que va funcionando con metodologías de hipótesis y demás, tiene sus hipótesis, pero los participantes tienen también las suyas. Y muy a menudo se preocupan por ver cuáles son las hipótesis que tenga el investigador. De manera que es muy, muy complicado, ¿no? Los conocimientos psicológicos influyen en las realidades que los psicólogos estudian, ¿no? La astronomía no influye para nada en la órbita de los astros, ¿no? Para nada. Pero los conocimientos que tenga el economista de la inflación, o los conocimientos que tenga el psicólogo acerca del funcionamiento de la gente, influyen en la gente. Si nos centráramos en la psicopatología, en los sistemas diagnósticos, podríamos decir, es bien posible decir esto y sostenerlos, que los sistemas diagnósticos, tanto o más que supuestamente describen la realidad, la influyen y hace que digamos, que la realidad sea como la describen, pero porque la reinfluyen, y no es porque la gente se lea el DSM, que no se lo lee, sino por estos aspectos. Y eso entonces hace que la psicología sea una ciencia muy difícil, ¿no? Digamos, esta dificultad de la ciencia, de la psicología como ciencia, pues está en ver qué tipo de ciencia es la psicología. Yo estoy asumiendo que es una ciencia, pero la cuestión es ver qué tipo de ciencia es la psicología. Entonces aquí, pues bueno, pues empieza, digamos, las cuestiones así principales, ¿no? El debate de la naturaleza científica de la psicología se reparte en dos. No hay más que dos opciones, así con luego matices entre ellas, entre ser una ciencia natural y ser una ciencia, pues no sé, tiene muchos nombres: una ciencia humana, una ciencia cultural, una ciencia del espíritu, para referirse también a los aspectos objetivos de la cultura y de la historia, una ciencia conductual, que también es otro nombre para describirlo, una ciencia contextual, precisamente por la importancia que tienen los contextos, ¿no? El problema en general es que la psicología, de forma así generalizada, estándar, la psicología, si quisiéramos decirlo de esta manera, dominante, ha adoptado el patrón de una ciencia natural, a cuenta del método científico. Entonces, bueno, pues casi el patrón o la referencia de la psicología como ciencia es como ciencia, supuesta ciencia natural, que tiene un método, que utiliza el método científico. Y desde luego el método científico no existe. No hay ciencia sin método, pero lo que no existe es el método científico. Digamos, cada ciencia, digamos, estudia los objetos, digamos, de su campo, adecuando los métodos a su campo. Y parece ser que en la psicología pues ha ido predominando
la metodología o el método como constrictor del campo. Y eso ha dado lugar a grandes desarrollos, grandes avances, al propio prestigio que tiene la psicología como ciencia. Pero para utilizar la misma retórica que utilizan los que han diseñado los sistemas diagnósticos que están en crisis, que están prácticamente invalidados, pues también valdría, digamos, para la psicología en general, ¿no? El método científico al uso que se supone que hace a la psicología científica ha servido, digamos, de gran avance para la psicología, pero probablemente esté siendo ahora un obstáculo, digamos, para seguir avanzando. Y prueba de ello, pues está en el problema ese de la replicación, que no se replican los resultados, está el que, sin embargo, a los psicólogos les salen todas las hipótesis confirmadas. Pues claro, pues el propio método hipotético deductivo que usan, pues es uno que él mismo, digamos, se las apaña para esto, ¿no? Y entonces, pues esta es la cuestión, ¿no? Que la psicología se ha adoptado una noción de ciencia, de ciencia natural, a costa de un método, como si hubiera un método, digamos, científico, y eso ha avanzado, pero está, digamos, limitando las cosas, ¿no? Yo creo que la psicología ha sido, digamos, en el problema científico al que me refiero, pues demasiado metodologista en este sentido, ¿no? Por utilizar una distinción de Skinner, que es muy apropiada, digamos, aquí, diríamos que la psicología se ha hecho metodológica, pero que no ha sido una psicología radical. Radical en el sentido este de Skinner, de estudiar todos los fenómenos por derecho propio, no a cuenta de un método, de manera que convirtiera, por ejemplo, los eventos privados o la experiencia subjetiva en hipótesis y constructos. Esto es lo que ha hecho el metodologismo, ¿no? Pero un enfoque radical en este sentido que estoy diciendo, pues estudiaría esos fenómenos por derecho propio y no a cuenta digamos, del método. Y radical también sugiere que es total, es decir, que estudia todos, no solo los fenómenos que caben en el laboratorio, sino digamos, pues todos los fenómenos importantes, ¿no? Ese yo creo que es el problema, ¿no? Y en este contexto de crisis, es una crisis, si quieres, permanente, que casi invalida la noción de crisis porque sugiere que esta, digamos, es temporal, pero desde luego hay una crisis muy marcada dentro de por supuesto, de la psiquiatría, para qué vamos a decir esto, y dentro ya de los propios sistemas diagnósticos que afectan a la psiquiatría y a la psicología. Pero yo me estoy refiriendo a la psicología en general. Hay una crisis, digamos, muy marcada que está dando lugar a la búsqueda o a la resucitación o a la recuperación de, vamos a decirlo así, ese es el título que me han propuesto, de nuevos paradigmas, nuevas maneras científicas de entender la psicología que no anulan, digamos, no parten de cero respecto de lo que he dicho, pero que, digamos, que se reivindican, ¿no? Como entonces, uno de esos nuevos paradigmas, pues tiene que ver con el desarrollo de la psicología cualitativa. La división 5 de la APA promueve una sociedad y una revista precisamente que se titula así. Un manifiesto llamado el Manifiesto de Yokohama, promovido por psicólogos europeos, que se centran o reivindican una ciencia del ser humano. Alberto Rosa tiene allí como título. Yo le encargué a Alberto Rosa que nos presentara acerca de este proyecto. Son psicólogos europeos que reivindican la tradición europea que quedó un tanto postergada. Probablemente su patrón psicológico no es sino otro más que Vygotsky y otros autores. Existe toda una psicología que se denomina interactivismo. Hay un autor que también tiene un manifiesto en esta perspectiva, donde destaca el aspecto de la interacción. El constructivismo sería otra, en esta misma línea, otra alternativa. No me estaría aquí refiriendo para nada
al construccionismo moderno, sino al constructivismo, digamos que engloba los aspectos de la evolución, de la psicología, de la cultura. En alguna línea José Carlos Sánchez nos podría, digamos, apuntar en esa dirección. Otro paradigma que es observable en un libro que ha aparecido pues también este mismo año, digamos, no sé, casi como si quieres un lanzamiento, ¿no? Aunque viene ya de años, pues es la ciencia contextual, conductual, que tiene una filosofía de base que se llama el contextualismo funcional. Y Mari Carmen Luciano, pues yo la he comprometido, como he comprometido a los otros, a apuntar sobre esto, ¿no? Habría todavía más paradigmas. Habría uno del que me gustaría hablar si tuviéramos tiempo aquí, que es uno que se denomina psicología existencial cultural, debido también a un libro muy importante que apareció este año, y psicología existencial experimental, que también existe, etcétera, y que nos da, digamos, otra perspectiva. Pero ya sin más, doy la palabra a Alberto Rosa, que nos hablará del manifiesto de Yokohama como muestra de, digamos, de paradigmas alternativos que se están buscando y se están ofreciendo. Bueno, pues ¿funciona? Es empírico esto. Sí. No, pero... Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Marino y a la organización. Y bueno, de lo que les voy a hablar no es exactamente del manifiesto de Yokohama, que prácticamente tiene, vamos, el título sí lo he tomado del título de este manifiesto. Yo tengo un capítulo precisamente en este libro, un libro que está hecho por psicólogos europeos, pero también japoneses, norteamericanos, hindúes. Es, digamos, una autoría colectiva, está formada por un montón de capítulos de gente que trabaja en diferentes ámbitos, pero desde un enfoque aproximadamente similar, ¿no? Entonces yo, por encargo de Marino, voy a tratar de hacer mi interpretación personal de este enfoque, ¿no? Pero, digamos, no quiero echarle la culpa de lo que voy a decir al resto de los autores que aparecen en ese manifiesto, sino de aclarar que esta es mi interpretación de lo que allí aparece, ¿no? Y esta interpretación la hago desde una posición personal, ¿no? Si yo hablo de la posición personal que tomo, es precisamente porque entiendo que mi propio trabajo es un trabajo contextual, ¿no? Entonces, es el señalar desde dónde viene la mirada que me hace a mí decir lo que voy a decir aquí, ¿no? Yo soy profesor de Historia de la Psicología, ¿no? Llevo dando Historia de la Psicología ya, me parece que este es el año 40, ¿no? Que voy impartiendo la asignatura de Historia de la Psicología. Pero, sin embargo, soy también investigador, he investigado bastante en psicología evolutiva, y a raíz de mi trabajo como historiador de la psicología me he interesado en la psicología cultural. Precisamente porque trabajando desde dentro de la psicología y estudiando la psicología desde fuera, haciendo historia tengo un cambio de posición que yo creo que al principio me hacía sentir esquizofrénico, pero que después creo que me ha dado una diversidad de puntos de vista, de cambios de posición, que me ha llevado a cambiar mi mirada sobre bastantes cosas, ¿no? Aquí están en la transparencia, no me voy a detener en ello, ámbitos en cada uno de estos dominios en los que he trabajado, y aquí en la derecha temáticas sobre las cuales me he interesado. Destaco, pues, por ejemplo, la temporalidad, la fenomenología, los recursos que se utilizan en cada caso, y las cuestiones sobre todo del sentido, del arte, del autogobierno. Bueno, pues al mirar la psicología desde fuera, una de las cosas que uno se plantea es, a la hora de algo tan simple como tratar de hacer un programa de historia de la psicología, es qué dejar dentro
y qué dejar fuera, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de delimitación de lo psicológico? Yo opté hace bastante tiempo a decir que psicología es lo que dicen los psicólogos que es, ¿no? Una cosa bastante, digamos, con poco criterio externo, ¿no? Y los psicólogos se preocupan de definir qué es lo que es psique, estudiando a psique, discutiendo sobre psique, porque psicología es hablar de psique. Entonces, pues bueno, como la historia trabaja sobre textos, pues el historiador de la psicología trabaja sobre los textos que hablan de psique. Pero claro, desde dentro de la psicología, cuando uno quiere hacer psicología, tiene que definir psique, tiene que plantearse de qué psique está hablando, de qué son los fenómenos psicológicos. Si psique es un objeto o si psique es un sujeto. Si la pregunta es qué es psique, entonces es algo que se puede manipular. Si la pregunta es quién es psique, estoy en plano de igualdad con el objeto de estudio. Cuesta trabajo llamarle objeto, ¿no? Y entonces empiezan a rechinar algunas cosas. Parece que junto a mecanismos objetivos universales aparecen subjetividades. Y entonces aparecen como tres áreas de reflexión desde fuera, que son, por una parte, qué clase de ciencia es la psicología, ¿no? Preguntas epistemológicas, qué tipo de explicaciones trata de ofrecer la psicología, qué objeto tiene la psicología, una pregunta ontológica, o qué objetos tiene la psicología, y también para quién trabaja la psicología. Está muy claro que trabaja sobre unos sujetos, pero trabaja con unos sujetos. ¿A quién aprovecha el trabajo de los psicólogos, ¿no? Una pregunta ética. Bueno, y al plantearse, al seguir mirando desde fuera, una de las cosas que aparece también es que las ideas sobre psique son múltiples. Digamos que la psicología ha engendrado múltiples psiques y trabaja en múltiples áreas. Trabaja muchas veces a demanda, ¿no? Antes lo ha dicho muy bien Marino, ¿no? Está sometido a montones de fuerzas centrífugas, ¿no? Y esto lo convierte en algo difícilmente manejable incluso desde fuera, ¿no? Y difícil de plantear el criterio de dónde empieza y de dónde termina. Y esta situación de la psicología, yo creo que muestra fortalezas y muestra debilidades, ¿no? Por una parte, ha acumulado una cantidad ingente de recursos teóricos, metodológicos, hasta diría ontológicos, ¿no? sobre aquello que hay que estudiar. Pero, por otra parte, las debilidades implican que esto es de muy difícil integración, que aparece una psique fragmentaria, diríamos, en forma de un Frankenstein que nunca puede uno creer que realmente pueda tener vida, ¿no? En ocasiones aparecen hasta negación, hasta descalificaciones de diferentes funciones de psiques. Creo que hay un problema con la psicología como institución, que es otra de las facetas de la psicología, que es su preocupación aplicada, su preocupación muy, digamos, muy ligada a demandas contextuales y, en cierta manera, que ha llevado a digamos, como un esfuerzo centrífugo y un haber descuidado un intento centrípeto, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, creo yo, en nuestros planes de estudio, ¿no? Donde una cuestión algo así como psicología teórica no tiene lugar, ¿no? Pero no solamente entre nosotros, ¿no? Sino entre la comunidad internacional también, ¿no? Si tratamos de mirar la psicología desde el punto de vista de los humanos, de qué nos ayuda la psicología para ser humanos, nos podemos plantear que, yo me lo plantearía, me acuerdo del discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln, ¿no? En un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Pues una psicología
de los humanos, por los humanos, para ser humanos. Y si miramos para atrás, nos encontramos que buena parte de la psicología ni es humana ni lo pretende, ¿no? Pero a pesar de ello, una parte muy importante, muy nutrida de la psicología es una psicología sobre la psique humana, ha ido acumulando conocimientos, ha ido acumulando nociones que prácticamente no se discuten, ¿no? Sobre el concepto de experiencia, sobre experiencia de conciencia, que es lo que nos permite conocer la experiencia de conciencia, que es unitaria, que la conducta es adaptativa y está orientada, que la emoción evalúa y activa, que las contingencias ambientales modelan, que los procesos psicológicos cambian, que los entornos específicos hacen aparecer habilidades específicas, y que el conocimiento de los sentimientos dan sentido a la conducta, y que tenemos sentimientos de agencialidad, que por lo menos nos creemos que podemos influir en lo que hacemos. Y de todo esto hay dos cuestiones importantes. Por una parte está el ambiente y por otra parte está psique. Psique, la conducta es la relación entre un organismo y un ambiente. Psique es lo que está en medio. Psique es lo que está en medio. Psique es lo que un organismo hace en el espacio y en el tiempo. Y se transforma, al transformarse la agencialidad de ese organismo en el espacio y en el tiempo. Diríamos que sí que es espacial porque es resultado del acople de estructuras en el espacio. Y este acople transforma las propias estructuras, ¿no? Transforma las propias estructuras y un observador a ese acople le llama conducta. Esos acoples se dan en un tiempo reversible, pero si esos acoples transforman alguna de las estructuras, sean las del ambiente o sean las del organismo, entonces los acoples cambian y cambian y la conducta entonces cambia de manera irreversible, ¿no? Porque el acople ya no podrá volver a ser igual, ¿no? Entonces, una cuestión importante a recordar es esta cuestión de dos tiempos, tiempo reversible y tiempo irreversible. El mecanismo que relaciona estas dos formas de tiempo a lo largo de la larga duración, o de la media duración, sería la reacción circular. De manera que una estructura orgánica permite acoples con un ambiente en un momento determinado, a partir del estado anterior, pero si se modifican tanto la una como la otra como consecuencia del acople, en el siguiente ciclo, pues esto actuaría como una espiral girando a la derecha, en el siguiente ciclo el acople ya es diferente. Y la conducta sí que es este espacio que está entre las estructuras. Y esto nos llevaría entonces a plantearnos qué formas de determinación seguiría psique en estas escalas temporales, ¿no? Y a partir de lo que acabamos de plantearnos. Diríamos que psique en principio está determinada por las formas de las estructuras y psique está determinado por cómo la forma de las estructuras y la demanda de la tarea, que en este caso sería el estado de desacople que de alguna manera existe entre unas estructuras, las estructuras del organismo y las estructuras del entorno, que van buscando el acople. Entonces nos encontraríamos con que parte de la causalidad de la determinación es una causalidad formal, la causalidad de la forma de las estructuras. Y el proceso de cambio, las operaciones que se realicen para restaurar la homeostasis serían la causalidad eficiente, ¿no? Y esta causalidad eficiente puede actuar en la forma de función, ¿no? Cuando hay un desequilibrio. Pero esta función nos transfiere a un tiempo
que va produciendo cambio ya en algunas de las estructuras, ¿no? Pero es una teleología cerrada, es una teleonomía, sigue una legalidad funcional, ¿no? Pero también nos encontramos que los procesos de relación entre los organismos y el ambiente, muchas veces no hay hay conductas que se producen sin necesidad, conductas de juego, conductas que se producen solamente para obtener placer, ¿no? Conductas que pueden producir novedad, conductas que pueden, por serendipity, ¿no?, producir aparición de funciones nuevas, tanto por parte de los elementos del entorno como por parte del propio organismo, ¿no? Y esto puede permitir la aparición, la creación de nuevos tipos de funciones, pero seguimos todavía sin teleología propiamente dicha. Para pasar a la teleología tendríamos que plantearnos cómo es posible que el organismo pueda salirse de esta teleonomía, ¿no? Salirse de esta teleonomía y pasar a esa teleología. Y esto implica, digamos, un cierto cambio de perspectiva. Por una parte, empezar a tratar de entender cómo funciona, por ejemplo, un estímulo discriminativo. Un estímulo discriminativo actúa como señal, ¿no? Hace que una señal dirija la conducta de alguna manera, tenga influencia en la conducta operativa. Entonces, en cierto momento, los signos no son ya los estímulos discriminativos, anuncian regularidades de la conducta, anuncian funciones. Entonces puede ser capaz una cualidad de representar a un objeto, ¿no?, que aparezca la noción de objeto permanente. Al mismo tiempo que los cambios internos del organismo, como consecuencia de la evaluación de los objetos, ¿no?, o de los cambios por los que se siente afectado del entorno, actúen también como estímulos discriminativos, como signos para la acción. De esto habló Darwin, ¿no?, cuando decía, por ejemplo, que la expresión emocional las emociones producen expresiones emocionales, y las expresiones emocionales pueden ser leídas como signos por los otros y entonces actuar como señal para los signos de los otros, y serían el inicio de los gestos que conducirían a la palabra, los gestos que darían lugar a la convencionalización de signos sociales. Entonces nos encontraríamos que esto, junto con lo que decíamos antes del juego, hacen aparecer herramientas y signos, que serían elementos del entorno y acciones de los organismos que son capaces de utilizarse para dirigir la acción propia, para poner su propia funcionalidad, para ser utilizado para la funcionalidad en momentos posteriores. Cuando esto se convencionaliza, estamos en el origen de la cultura. Pasamos del signo al símbolo, pasamos a la creación del significado y pasamos a la posibilidad de hacer presente lo ausente. Nos encontraríamos entonces con que la creación del artificio, la creación de la significación y con ello del valor. Aparece entonces el dominio del espíritu. Y esto sucede siempre en una sociedad. Y yo me centraría sobre todo en la cultura, ¿no? Antes he puesto el propio título de mi intervención, se refiere de la psicología cultural. La psicología cultural es también psicología sociocultural, ¿no? Pero si deja caer un poco lo del socio, va precisamente para enfatizar la importancia de herramientas y signos, ¿no? Porque una cultura en buena parte
es un sistema de signos incluido en una estructura formal normativa, de normas sobre cómo utilizar esos signos. Signos, textos, inscripciones que sirven para dirigir la conducta de los miembros de ese grupo, que ordenan las prácticas de esos grupos, las actividades sociales, establecen los sistemas de creencias y valores, evalúan a los miembros del grupo, a lo que hacen esos miembros del grupo, crean una moral, al mismo tiempo que la propia estructura del grupo lleva a que las pautas de crianza sean diferentes y aparezcan entonces diferencias de clase. Diríamos que las convenciones establecen simultáneamente causas finales y causas formales. Entonces nos aparece que la psique se convierte en psique humana. No ha cambiado nada, pero han cambiado muchas cosas. Aparece la causalidad formal se convierte en lógica normativa de los sistemas semióticos que se utilizan en cada práctica cultural. Aparecen habilidades nuevas y diferencias en las habilidades. Aparece la identidad, y la identidad propia, aparece el self. Y con el self aparece la subjetividad, que el yo pueda ser considerado como un otro para mí. Aparece la conciencia autonoética y con ello la posibilidad de autorregularse. Aparece entonces el cambio de la moral social a la ética personal y a la responsabilidad para la creación del yo mismo. Aparece entonces la subjetividad como un dominio de la experiencia superpuesto a la experiencia directa de la realidad, al acoplamiento con la realidad, y que cuando aparece el yo y el yo aparece como agente para actuación sobre la subjetividad, la experiencia se convierte en vivencia y influye sobre la ética. Y esto hace que cuando nos encontremos con un ambiente como este que aparezca aquí, cada uno de los sujetos el ambiente subjetivo de cada uno de estas personas estén en una situación diferente. Bueno, y concluyo. La idea entonces es que hay simultáneamente un proceso de modos de acoplamiento entre una realidad y el organismo, que van transformando la propia capacidad agencial del organismo. Diríamos que el entorno ecológico y el Umwelt vivido y las capacidades agenciales del organismo van cambiando en un proceso de acople mutuo, en un gradiente simultáneo de alteridad e individualidad. Y ya, para concluir, decir que entonces, si la psicología es el producto de las psiques humanas que han creado a una psicología que crea a su vez concepciones de psique, el planteamiento que yo sugeriría es que psique debe ser, las psiques creadas por la psicología deben de ser suficientes para explicar la propia psicología que como producto cultural genera el psicólogo. Y aquí, y concluyo con esto, quería referirme a una cuestión que señalaba Marino, que es una cuestión de tipo epistemológico, ¿no? La experiencia siempre es función del acople de las estructuras, pero las estructuras no pueden, difícilmente pueden determinar las posibilidades, los tipos de acoplamiento, porque las propias estructuras se multiplican. Se multiplican de ser una estructura en principio
solamente orgánica, empiezan a aparecer diferentes tipos de estructuras funcionales. Y nada más, muchas gracias. A ver ahora. ¿Sí? Pues eso, que estoy gratamente sorprendido de ver el tono de lo que estamos diciendo esta mañana. Estamos diciendo cosas muy gordas que a lo mejor no se dirían seguramente en otros foros, incluso en este tiempo, a estas alturas, que no se dirían en reuniones de psicología experimental o de psicología evolucionista. Estamos diciendo cosas, empezando por lo que dijo Pepe Muñiz por la mañana, que importa mucho conocer la filogenia, pero bajo esquemas que no sean reduccionistas. O lo que nos estuvo insinuando Marino, que si queremos buscar caminos nuevos, quizá merezca la pena enfrentarse a la idea de método, al positivismo en psicología. Esto es muy gordo. Esto no lo decíamos hace 10, 15... Esto es muy gordo. La historia apretadísima que nos hizo Alberto de génesis de la cultura a través de funciones, digamos, más básicas, ¿no? Y de cómo la cultura media después en la propia transformación y génesis de estructuras psicológicas es también mucho pedir. Y además me sorprendió y me alegra que hayas citado la idea de reacción circular, porque quiero hablar un poco, quizá de pasada, pero un poco de ello. Así que sí, que se nota que no es puramente retórico lo de la búsqueda de nuevos paradigmas, ¿no? Parece que hay una sensibilidad que lo permite. Y lo que yo quiero contaros es precisamente cómo parte de la raíz de esa sensibilidad es un hecho nuevo, muy poderoso, que tiene que ver con una transformación potentísima en biología, y que entonces tenemos quizás razones extra para hacerlo. Y esta revolución precisamente tiene que ver no con una biología que de nuevo vuelva a la carga con una propuesta reduccionista, sino justo al contrario, con una biología que está pidiendo a los psicólogos que les contemos a los biólogos, por fin, no que el comportamiento es un producto de alguna causa, de alguna estructura fisiológica o genética, no que el comportamiento es un efecto, sino que el comportamiento, primero, es parte esencial de una teoría de la vida, parte esencial de una teoría de la evolución, y además es motor de la evolución, es decir, que tiene una función esencialmente generadora de novedades. No es que sea inmaterial, sino que el juego de la explicación tiene que buscar otra cosa que no sea el viejo cuento de un determinismo. Por cierto, un determinismo, ya sabéis, de los fisicistas, ¿no? De abajo arriba, sea del cerebro o del genoma, que no, al igual que tampoco se trataría de buscar, como nos muestra Alberto, los otros determinismos, un puro ambientalismo, un puro sociologismo. Hay que buscar alguna otra cosa que debe andar por el medio de eso. Y para eso parece que hace falta esquemas explicativos distintos. Y como los psicólogos somos muchas veces más papistas que el Papa, y yo creo que tenemos muchos prejuicios, lo que hicimos en los últimos años, en los últimos tiempos, después de que o justo cuando llegó al cenit, vamos a decirlo así, el poder del positivismo y del determinismo genético. Genético, me refiero a genoma ahora, ¿no? Es que como tengo que usar genético de genoma y genético de psicología genética, pues tenderé a decir genómico para evitar confusiones. Pues eso, que en los momentos, digamos, cumbre, en los años 80 y los 90, del poderío de esquemas deterministas, geneticistas, en biología, los psicólogos fuimos detrás, ya sabéis, con la psicología evolucionista, la EP, la Evolutionary Psychology de Pinker, de Cosmides, de esta que intentó engarzar con una concepción modular de la mente y resulta que nos piensa como máquinas de cómputo preespecificadas hace 160.000 años, que ya tienen preprogramado el modo en que manipulan la información, ¿no? Es decir, una forma sofisticada de geneticismo. Esto todavía es norma, todavía es dominante, pero esto, lo que os quiero contar, lo que os cuento es por supuesto una interpretación, pero esto está en declive. Y las razones del declive no son precisamente que los psicólogos hayamos hecho la crítica, sino que hay una crítica de fondo, de raíz, que ya nació, que ya ejercieron, que ya es una revolución preciosa, como ejemplo de transformación científica, en la genética de los genéticos, en la teoría genética, que es la epigenética, que os sonará sin duda. Esta revolución, lo que os quiero mostrar es
bueno, contar 4 cosas sobre ella. ¿Cómo lo paso? Ah, sí, perdón. Quiero contaros, en un esquema lo más simple posible, 4 cosas sobre esa revolución, que sí se puede llamar revolución en un sentido no kuhniano, en un sentido de autotransformación constructiva de un esquema explicativo científico. Los biólogos no andan haciendo alaracas, sencillamente saben que ya es completamente absurdo hacer explicaciones, incluso del cáncer de mama, en términos de la vieja genética. Y entonces son sencillamente epigenéticos, no hay más. No es una gran discusión, aunque sí hay una discusión teórica de fondo muy importante sobre hasta dónde llevar, qué implicaciones tiene este cambio. Pero en términos de práctica habitual de laboratorio, lo que hay ya es epigenética. Y es lo que está funcionando y es lo que está generando no solo nuevas tecnologías, sino hasta nuevas empresas como Epigenomics. Vamos, gente que ya está sacando dinero de ello, o sea que no es... Esa revolución es importante. Quiero contaros 4 cosas de ella y mostraros, como veis en el esquema, su conexión, cómo realimenta una muy larga crisis del neodarwinismo. Yo asistí, cuando empecé a trabajar en estas cosas de psicología y evolución, del papel del comportamiento en la evolución, empecé a ver cómo asomaban las orejitas y los dientes y las garras, los críticos al neodarwinismo, con razones, una detrás de otra, pero en los años 90 no parecía que el gran bicho cojease demasiado, ¿no? Hoy yo creo que se puede poner eso, que el neodarwinismo está en un ocaso. No diría yo que está muerto, porque yo creo que en ciencia nadie muere del todo hasta que de su organismo nace otra cosa y completa, digamos, la asimilación. Por eso no me gusta usar el esquema kuhniano. Veis que tenemos en el título de los paradigmas. Yo creo que es peligrosísimo. Deberíamos no buscar paradigmas, porque ya sabéis que son tan efímeros. Hoy llega uno, mañana llega otro. Esto que os quiero contar no es un nuevo paradigma. Es mejor, es más serio. Si es lo que parece, es el regreso. Por eso el título, veis que decía viejo y nuevo, ¿no? Es el regreso corregido y aumentado, transformado de una manera inédita, completamente inédita, pero no es un invento, es el regreso de una perspectiva de la vida que empieza en Aristóteles, que es epigenética. Es decir, que da un énfasis total al desarrollo, como el espacio, el lugar lógico para la explicación, en el que se constituyen las adaptaciones. Es decir, que no están precontenidas, y entonces hay que tener no una teoría causal de cómo surgen porque ya estuvieran precontenidas, es decir, de cómo se despliegan, sino una teoría funcional de cómo se tejen en el desarrollo. Es distinto. La teoría del desarrollo nos suena a todos porque forma parte del corazón de la tradición de la psicología. Antes del neodarwinismo y antes del positivismo, la psicología, antes que otra cosa, era psicología del desarrollo. Desde Wundt hasta Werner. Y luego pasaron cosas. Pasaron cosas en biología y en psicología. En los años 20-30 pasaron cosas que por primera vez, a mi juicio, y por por trabajos de todo nuestro grupo sobre un poco historia de la vida, de ciencias de la vida en relación con la psicología, pasaron cosas tan serias como que por primera vez en la historia general del pensamiento biológico empezaron a usarse sistemáticamente esquemas positivistas, deterministas, reduccionistas, cosa que no había pasado antes. La revolución de la física en el Renacimiento acabó con los problemas de la teleología y esas cosas, pero nunca lo hizo en la biología, nunca. Los mejores biólogos y fisiólogos del siglo XVII y XVIII no fueron cartesianos, no fueron deterministas, era otra cosa, era otro juego. Y entonces esto que está sucediendo ahora, que ya veis que es una interpretación, pero yo creo que tiene visos de consistencia, lo que está sucediendo es mejor que un paradigma, no es un invento, es el regreso a la consistencia de una vieja tradición que otra tradición, que también es muy antigua, reduccionista, y que tenía sus razones, por cierto, puesto que el neodarwinismo fue un crisol de ciencia impresionante en muchos aspectos. Tenía sus razones, digamos, hizo la apuesta de intentarlo, de intentar resolver biología y psicología hasta donde pudieran de esa manera. La resolución de la biología sería concebir la vida entera, nada más que como un cambio de las frecuencias genéticas de las poblaciones, si os acordáis la definición tópica que había en los libros de biología. ¿Qué es la vida? Que cambia la distribución física, espacial, de los genes a lo largo del tiempo. Punto. Eso es la vida. ¿Y qué es el comportamiento?
pues cuando intentan llevarlo al límite, primero instinto, después programa y después por fin programa de cómputo, cuando las cosas se ponen difíciles y por lo menos todavía quieres mantener una lógica del control del gen sobre el comportamiento. Ese viaje tenía sentido, ese viaje seguramente había que intentarlo. Fueron los tiempos en los que la psicología se volvió positivista y parecía que había que intentarlo. Os decía que los psicólogos siempre somos más papistas que el Papa, tenemos muchos prejuicios y parece que siempre vamos detrás. Quizá esto puede servir para entender que ya no hay ningún detrás que seguir, que son los biólogos los que se ponen a pedirnos que hagamos lo que nos toca, nuestra teoría de la lógica del desarrollo. Porque ellos dejaron de hacer geneticismo y están empezando a hacer lo que les toca, la teoría del desarrollo embrionario, fisiológico y anatómico. Os cuento, me estoy enrollando demasiado con la presentación, pero os juro que está pensado para que sea muy sencillo y muy breve. Esto no es más que una pequeña ilustración de lo que os digo, de que el panorama está moviéndose a toda velocidad, está, como decía, en ebullición, lo que está pasando es de vértigo. Hay filósofos de la biología, como veis ahí, el Jason Scott Robert, sencillamente esta idea es muy bonita, lo de tomarse en serio el desarrollo. Se lo estoy diciendo a los biólogos, y a los psicólogos también. Gente como Tim Spector publica ya libros de, ¿cómo se dice?, para un público abierto, libros de divulgación científica que nos cuentan esto, que se acabó una época, lo dice él, que es un genético de aquellos que pasaron media vida estudiando gemelos monocigóticos para demostrar la fuerza del determinismo. ¿Sabéis qué hacen ahora? Usan los mismos estudios para demostrar cómo, a medida que avanza el desarrollo, hay efectos epigenéticos que hacen cada vez más distintos a los gemelos. Está bien tener un buen método que vale para todo, nunca, siempre estás, ¿no? Hasta posiciones que hace mucho tiempo, por ciertas razones, que vienen diciendo que hay que deconstruir o acabar con Darwin definitivamente. Yo soy un darwinista, no un neodarwinista, y creo que no hay manera de acabar con una idea general de variación y selección. Y además creo que cosas que intuyó Darwin, sabéis que Darwin fue un lamarquista toda la vida, ¿verdad? Pues aquello que intuía Darwin que no se podía explicar por selección natural, aquello hoy regresa y tenemos razones para entender que podemos explicarlo un poco mejor, sin lamarquismo todavía, aunque hay quien insinúa que hay efectos cuasi lamarquistas, sobre todo de herencia epigenética, que bueno, más o menos está por demostrar. Pero bueno, vamos a entrar en eso. Sigo. Antes de hablar de neodarwinismo, quisiera contaros 4 cosas mínimas sobre epigenética. Yo creo que a todo el mundo le suena, pero ¿qué se puede decir rápido? Es que epigenética significa un cambio completo del concepto de gen. Venía pensando en el alza, como hubo dos horas de atasco medio tiempo a pensarlo, y decía, si se lo cuento así muy técnico, y se me ocurrió una metáfora, un ejemplo. Voy a arriesgarme con él, con el peligro enorme que tiene contar con un ejemplo, una cosa tan... pero por si sirve. Que Dios me coja confesado. Poneos en esta situación, imaginad el Guggenheim de Bilbao, ¿no? El Guggenheim no se puede construir si no hay un plano estricto que determina, por ejemplo, solo por hablar de las chapas de titanio que cubren el Guggenheim, si no tienes un plano estricto que determina la curvatura y la forma de cada chapa, jamás aquello encaja. Así que tiene que estar completamente precalculado y predeterminado. Y esos planos y cotas van a los talleres y de los talleres salen medidos. Puede haber alguien que meta la radial un poco más, un poco menos y haya unas décimas, pero bueno, eso es ruido dentro de la información que controla el resultado. Ya veis por dónde voy. No lo voy a... Ahora, poneos ante la situación siguiente. Tenemos una pequeña aldea de un puñadín de vecinos que se ponen, bueno, que ya viven a los lados de un camino y poco a poco van creciendo. Llega gente, hay que hacer más casas. Llega un cura, dice que hay que hacer una iglesia, una ermita, entonces se elige la zona más alta y se hace una ruta y un camino. Llegan más, siguen construyendo alrededor, se forman huertas que bajan al río. Llega las innovaciones, hay que asfaltar, se tiran casas y se hace por primera vez el camino.
el ayuntamiento y las instituciones quieren su espacio, se tira una parte de la zona central y se hace la plaza del ayuntamiento. Hay que poner saneamiento y por aquello que se había asfaltado se vuelve a abrir y se vuelve a poner la tubería y se cierra. Los genes, en el primer caso, son un plano que especifica completamente el resultado. Y lo que se aleja del resultado es ruido, lo llamaban así los propios biólogos. Ruido. Y en el segundo caso, los genes son los picos y las palas, los carretillos, las mazas, los cinceles, con los que las sierras, en fin, la herramienta con la que esa población va continuamente haciendo reajustes, reencajes, que, si os dais cuenta, al final fabrican un pueblo. No hay dos pueblos iguales, ¿verdad? Pero pueblo es. Tiene su calle principal, no hay dos pueblos iguales, pero acaba siendo un pueblo, y nadie lo diseñó. Esa es la diferencia. Lo primero es genetismo y lo segundo es epigenética. Los genes son absolutamente fundamentales, porque de la piedra, del hierro y de la madera no sale un pueblo si no hay herramienta. Los genes son la herramienta. Son absolutamente fundamentales. No es que nadie les esté quitando un papel importante. Lo que les estamos quitando es el carácter de Dios que tenían, que era el plano absoluto que especificaba el resultado. De tal manera que el desarrollo solo podía ser la expresión del resultado. Y si la expresión había 1 centímetro más, 1 centímetro menos, eso era defecto, ruido. ¡Ostras! 5 minutos. Me voy rápido. Creo que con ese ejemplo, y siento no entrar en otras cosas de epigenética, pero bueno, con ese ejemplo queda un poco indicado el sentido del cambio de la idea, ¿no? Esta nueva epigenética se añade entonces a estas otras razones de ocaso del neodarwinismo, que os quería presentar y que, por supuesto, esta amenazante diapositiva no es para explicarla, sino me callo y simplemente dejo que lo leáis, porque eso es la retahíla de anomalías científicas de primer orden que el neodarwinismo encontró. Basta sumar todo eso para que salga el ocaso. Y además la epigenética. Con todo eso ya no se sabe qué es neodarwinismo, ya no se sabe cuál es la sustancia del neodarwinismo. Leedlo en 2 minutos, por favor, me cae la boca. Estos 2 minutos no cuentan. Supongo que se me... Bueno, si queréis aclaramos cosas después. Solo quería decir que después de esto, lo que ya hay en biología es una propuesta de una teoría general de la evolución bajo esta perspectiva, que hace énfasis en que es a través del desarrollo anatómico, fisiológico y sobre todo comportamental como se realizan las adaptaciones, no por variación que no es que se excluya, sino que ya no tiene aquel papel de formar el plano exacto. Y entonces, como veis, la propia biología como un iceberg acaba de dar la vuelta, por lo menos en la obra de Mary Jane Westberg, que está siendo progresivamente reconocida, pero tampoco es, creo yo, que se puede decir que es ya el paradigma. Eso tardará, pero es una exigencia sistemática de llevar la biología a ese lugar. Y en esa dirección, quien tiene un papel absolutamente fundamental es una teoría del desarrollo, de todos los niveles y especialmente psicológico. Mary Jane dedica un capítulo entero a hablar de aprendizaje y de cómo lo más poderoso para generar novedades adaptativas es el aprendizaje. Vamos, en general, la psicología. Y de nuevo os pongo otro monstruo, otra diapo monstruo. Y esta yo creo que tiene una función distinta, porque yo creo que en toda vuestra vida, jamás una bióloga os va a echar más flores, más piropos que en esta diapo. Esto es lo que dice ella del comportamiento. Ay, ¿no? Ahí hay carne. Solo faltaría que encima ella nos haga la teoría psicológica y entonces yo creo que
podría cambiar el formato de estas ceremonias para otro año, podría cambiar también. No lo hace, pero hace cosas con él. ¿Quién lo debería hacer? Pues hombre, hay viejas tradiciones en psicología que son muy importantes y que además hicieron sinergia con estas. No es solo que recibamos, sino que también dimos. Que Mary Jane también aprendió cosas de algunos cursos, de algunas tradiciones importantes en psicología, de las que quiero solamente subrayar la importante tradición de la psicología comparada y quizá la de la psicología evolutiva. No me quiero meter en cosas de desarrollo cerebral, pero hay cosas muy bonitas también. Perdón, es que estoy atontado con esto, sí. De comparada, solo quiero presentaros, digamos casi como un hecho, la obra de Gottlieb, que acaba de fallecer, recientemente, y de un discípulo suyo, Robert Licklitter, que están, digamos, abiertamente tomando conciencia de que esto puede ser, de que hay la posibilidad de una psicología evolucionista del desarrollo general, comparada, evolucionista del desarrollo. Por contraste con la psicología evolucionista geneticista de Pinker, Cosmides y tal, tomando conciencia de eso y escribiendo teoría a tope que nadie lee. Por cierto, le leen a Licklitter y a Gottlieb porque fueron importantísimos experimentalistas en comparada y sus contribuciones son, por ejemplo, para enseñarnos que el instinto no existe, son decisivas. Pero no los leen todavía por lo que estén haciendo como teoría general. Lo que pasa es que, en fin, está en marcha. Y el otro ámbito tan clásico donde deberíamos esperar algo es en la psicología del desarrollo, ¿verdad? Pongo aquí la figura de Jan Balsiner porque tiene una función, digamos, dinamizadora de lo que está pasando enorme. Es un tejedor de sinergias y de relaciones. Pero cuando uno se toma en serio qué es lo que está haciendo no Balsiner sino la tradición, es cuando empezamos a ver problemas. La psicología del desarrollo está empezando a descubrir de sí misma que no es psicología del niño, ni siquiera del niño más al adulto, sino que puede ser precisamente destinatario de esta tarea, de hacer una teoría general del desarrollo que sirva, articulada y comparada. Y eso es lo que os quería comentar para cerrar, lo que está un poco en el aire. Hay todo un esfuerzo de hacer una discusión, como antes al principio os decía, respecto de cómo tenemos que explicar los psicólogos y de alejarnos de explicaciones deterministas. Hay una crítica clara a las explicaciones causa-efecto. Yo creo que es verdad que los psicólogos jamás hicimos una explicación causa-efecto y hacemos otras muy válidas, muy dignas, que son lo que esta tradición llama explicaciones probabilísticas. Si Ceferino pertenece a una familia desestructurada que además tiene antecedentes psicóticos, tiene muy pocas habilidades, su padre es alcohólico y está a punto de entrar en la mili, esto es una explicación muy interesante porque sabemos cosas, incluso sabemos cómo se relacionan esas cosas en parte. ¿Es una explicación causal? No. ¿Hace falta? Ni falta que hace. ¿Es útil? Perfectamente útil. ¿Es toda la explicación? Tampoco. Porque Ceferino todavía no desarrolló la psicosis o el brote que estáis esperando. Y entonces lo que hace falta es entender el proceso, la dinámica por el que Ceferino la desarrollará. ¿O no? Porque a lo mejor leyó a Tolstoy y se agarra a eso, o encontró una novia y se agarra a eso como un clavo ardiente, o tiene un amigo que le ayuda a reestructurar un poco su yo, lo que sea. Son muy gruesas las cosas. Bien. Lo que falta entonces es explicación genética, teoría de la génesis. Y lo que quería decir finalmente es que no la tenemos. No es que no haya nada, sino que lo que hay es poco. Está olvidado porque la propia tradición del desarrollo, recordáis, Piaget lo que hizo fue, bueno, con su derecho, dedicarse a describir estructuras, seriación de estructuras de las que estamos casi hartos, ¿no? Lo que nos falta es haber explicitado la lógica que conecta la génesis de esas estructuras, desde las más básicas a las más complejas, como intentó un poco Alberto, y aquellas viejas ideas de una reacción circular que las tendréis olvidadas de vuestra formación, que nos decían 4 tonterías de el niño repite y tal. Es la vieja teoría de la formación del hábito, y eso, y cosas como las de Vygotsky, de andamiaje, y un montón de cosas dispersas son las que están por ahí como flotando en espera de si hay algo como una teoría de la génesis integrada y comparada y que nos permita comprender cultura. Habría que tejer eso. Perdonad, no sé cómo ando de tiempo, pero...
Yo tengo que decir que estoy encantada de estar aquí. O sea, me encantan este tipo de mesas y me ha parecido espectacular, de verdad, la presentación de entrada, el contexto que Marino ha puesto, la andadura, ¿no? que has planteado, ¿no? Y me ha encantado pues la manera en la que tú lo has planteado, ¿no? Incluso la metáfora, ¿no? La metáfora que ha utilizado. 15 minutos, ¿verdad? A mí me parece que hay muchas cosas en común entre todos entre todo lo que se ha dicho en esta mesa, pero no solamente en esta mesa, sino en todo lo que está pasando, no solamente en el ámbito de la biología y todo el cambio hacia la epigenética, ¿no? Hacia la epigenética, sino en el ámbito de la psicología, que posiblemente no es, o de una parte de la psicología, o de un grupo de personas que es que firmaríamos esto, firmaríamos todo eso, porque es justamente la base y digamos el fundamento y la razón y el problema por el cual se han empezado a desarrollar otro tipo de maneras de investigar y de aportaciones, ¿no? Que no vienen de la nada, sino que, como lo habéis dicho, pues siempre se monta sobre los hombros de gigantes, ¿no? Sí. Y de personas. Darwin no lo dijo todo porque no lo podía decir, como Skinner, pues no dijo todo pues porque en su época las cosas llegaron hasta donde llegaron y las posibilidades que teníamos eran las que había. Pero me ha encantado algo que tú has comentado, que está pasando en el ámbito de la biología, no solamente de muchos otros muchos biólogos que están trabajando en el ámbito de la epigenética y que están confluyendo en la misma historia, ¿no? Y es la importancia de tener en cuenta la conducta, pero vista desde un ángulo que es en el que yo me voy a centrar y no en el ámbito de una psicología estructuralista, sea por arriba o sea por abajo, sea ambientalista o sea en el ámbito de estructuras cerebrales. O sea, es una forma de entender la conducta que nos permita justamente responder a aquello que Skinner decía en su momento, ¿no? Y es que serán los psicólogos, una teoría de la conducta funcional, la que tenga que poner o dar contexto a la biología para poder entender muchos fenómenos, ¿no? De manera que bueno, bienvenido que esto empiece a ocurrir, ¿no? De una forma mucho más general de lo que probablemente pensamos. A mí me gustaría solamente señalar un par de cosas, porque habéis dicho muchas y bueno, me toca a mí la última y entonces pues tengo esa oportunidad de recoger, ¿no? Pero no me puedo entretener y la verdad ha sido extremadamente rico, ¿no? Yo voy a plantear cuestiones que casi se han dicho, ¿no? Pero para llegar a una visión contextual, ¿no? Y al foco de ese libro que es Handbook, que tú comentabas, y que viene de largo, ¿no? Que viene de largo y que es una tradición que es no conductista metodológica, sino que no es una forma de usar el método científico en términos deductivos, hipotético-deductivos, sino más en términos inductivos, con lo cual no tenemos tantas ataduras a las hipótesis. Eso no significa que no se tengan, pero no se ata uno tanto, y que ha permitido, bueno, pues que desarrollar y entrar en aspectos de los que los biólogos están reclamando y que habéis comentado y que yo voy a decir muy brevemente, ¿no? O sea, Epstein, tú has comentado la dificultad de la psicología. Epstein ya lo decía. Epstein decía que la psicología era la disciplina más difícil de todas las que había. Yo esto siempre lo utilizo en mis cursos o en las clases con los alumnos cuando hablo de conducta, ¿no? ¿Por qué decía esto? Epstein planteaba, es la más difícil por la gran variabilidad que muestra. O sea, es una variabilidad tremenda, la variabilidad de la conducta. Ya no estamos hablando de la variabilidad de las especies, que también, ¿no? Sino la variabilidad de la conducta. Esa variabilidad no es solamente que la misma cosa pues cumpla funciones distintas para Juan Carlos, para Alberto, para Marino, es decir, cumpla funciones distintas porque tenemos diferentes interacciones históricas, ¿no? Con ello.
sino que incluso en el mismo organismo esto puede cumplir funciones distintas en distintos momentos. Es decir, esto lo sabemos. Lo cual significa que las funciones es lo relevante y no están en los objetos, sino que están en cómo hemos interactuado con los objetos. Es más, es importante señalar algo que también habéis comentado, y es que las funciones no son permanentes. Las funciones son presentes nada más y responden, digamos, al contexto, pero es que decir contexto no decimos nada, tenemos que explicar qué es eso. Es decir, con lo cual me uno, cortadme, que yo me enrollo. ¿Estamos? Porque a mí estas cosas me gustan mucho, ¿no? Por favor. O sea, los premios los entregan otro día, creo. No. O sea, bueno, lo importante son los procesos, que es de lo que estamos hablando. Es decir, no es estudiar casi el desarrollo en términos de estructuras, que no lo hemos hecho nunca los conductistas radicales, pero éramos minoría y se quedó atascado el tema en algún momento hasta que empezamos a levantar la cabeza de otra manera, ¿no? Entonces, la conducta es variable. Hay otro nombre que se utiliza mucho y que estaba, de alguna manera, bueno, a mí me venía, no digo estudios, me venía, ¿no? Que es el concepto de generatividad, de generativity, de la crítica que en concreto Chomsky hizo a Skinner cuando decía, no puedes explicar la generatividad con tus modelos, ¿no? Te faltan cosas. La generatividad no es más que producimos, es decir, que hacemos cosas nuevas, que generamos conductas nuevas. Lo que estamos haciendo aquí hoy es nuevo. O sea, hemos entendido una metáfora que la ha puesto. Y hablamos casi siempre con metáforas porque son muchas veces más fáciles de entender, ¿no? Pero eso es nuevo. Es decir, estamos en es constante. O sea, no tenemos más que presente y el presente actúa sobre el otro presente y así actúa, y esa es la historia, ¿no? Entonces la variabilidad es la generatividad, que es una forma de variabilidad, y luego hay un elemento fundamental que arrastra el estudio de la psicología mucho antes de que aparecieran en la historia los psicólogos. Viene de atrás, muy atrás, y que a mí me parece que es un foco sistemático, que es cómo nos las arreglamos o cuál es el papel que cumplen lo que llamamos como eventos privados, ¿no? Tú lo has comentado, la emergencia del yo, cuando forma la experiencia, etcétera. Es decir, la psicología ha estado peleada sistemáticamente con eso. Es decir, bueno, no había manera de explicar. O sea, viene de atrás. O sea, Descartes buscó una solución a la solución que dieron antes. Ryle tuvo intentó arreglar aquello, hablando del error categorial. Es decir, cómo formamos eso que llamamos eventos privados, que es conducta. Y cómo esa conducta ejerce influencia sobre otras conductas. Seguimos reglas, ¿qué es eso? O sea, tenemos percepciones, tenemos recuerdos, y creemos que el mundo es de una determinada manera, es decir, dicho de otra manera, establecemos relaciones. Y cómo esas relaciones, que incluso que formamos, ¿no? O que entendemos de lo que nos dicen, ¿no? Del mundo y de nosotros mismos, opera sobre nuestra conducta. Es decir, eso no se ha entendido. Y la psicología no solamente ha estado peleada sistemáticamente con un estudio de la variabilidad y de la generatividad, sino sin ninguna duda ha estado peleada, tratando de buscar modelos que pudieran dar razón de cómo explicamos por qué seguimos reglas, por qué funcionamos. O sea, es en qué medida lo que pensamos y lo que sentimos, cómo influye eso sobre lo que hacemos, porque sin duda influye, tú lo comentabas. Pero yo sistemáticamente traigo a colación algo que es tremendamente simple, ¿no? Que cuando estaba yo escribiendo un libro de terapias con Wilson, ¿no? Y estaba yo en casa un día y estaba escribiendo esto en los 2000 y demás, y me preguntó mi madre, que ahora tiene 97 años, ¿qué haces? Y entonces le expliqué yo en 2 palabras qué es lo que estábamos haciendo, y me decía que si es que ahora la gente no sabía vivir, es decir, que si ahora le teníamos que decir cómo se vivía, ¿no? Es decir, cómo es que cómo operan nuestros pensamientos, cómo formamos los pensamientos, cómo formamos las emociones, qué funciones tienen y qué funciones tienen sobre nuestras acciones, ¿no? Entonces, eso ha faltado. A mí me parece que es el gran reto, y eso, a mi juicio, es lo que ha generado el caos en la psicología, en caos entendido en la variabilidad tan tremenda que hay de modelos y que se lleva después a la variabilidad de terapias. Es que no somos tan complicados.
Es decir, aunque sea una disciplina difícil, la conducta no puede ser tan complicada porque es parte del universo. Entonces, aunque puede ser más fácil entender el universo en general, cuando estamos hablando de las estrellas y demás, y es mucho más difícil entender la conducta, pero nuestra conducta no puede ser más complicada que es el universo, porque formamos parte. O sea, es muy probable que lo que ocurre es que el foco, la perspectiva desde la cual hemos estado analizando la conducta no haya sido la más ajustada. Y como esa idea que tenemos de la conducta nos viene culturalmente dada en el sentido de las reglas que nos dan otros, cuando entran en los propios estudios que se hacen, ¿no? Pues es como que una gran mayoría ve la conducta desde un ángulo, y desde ese ángulo intentar explicar la variabilidad, explicar la generatividad, explicar el papel o la influencia de unos eventos o de una conducta sobre otra ha llevado a una multiplicidad de modelos, y hay que dar un golpe en la mesa. Cuando digo dar un golpe en la mesa es hasta dónde... a lo mejor no somos tan complicados, lo que necesitamos son leyes. Cuando digo leyes me refiero a fórmulas para comprensión de los procesos, porque decías, utilizando tu metáfora, ¿no? No hay dos pueblos iguales, y las herramientas, ¿no? Pues son los genes, y está esto, entonces se combinan, cada pueblo lo combina de una manera y salen productos distintos. Bueno, pues utilizando la misma metáfora diré que lo que nos falta en la psicología es entender los procesos, o sea, entender, porque posiblemente los procesos que hacen diferentes pueblos sean muy parecidos, pero generan productos distintos, y eso es lo que de alguna manera pues viene a resolver una aproximación contextual, que no es más que, bueno, pues una aproximación que se monta en una visión conductista radical, en una visión de la conducta que es perfectamente compatible con lo que habéis dicho, y que se monta sobre el conductismo radical, dicho, y que se denomina contextualismo funcional simple y llanamente, y esto está escrito pues para vestir mejor al conductismo radical, que ha sido visto muy mal. Y como quienes lo tienen que entender son humanos y no sillas, pues si decimos conductistas radicales, la gente trae funciones. Como sabemos ya de dónde vienen las funciones, pues lo que se ha hecho es generar otra nomenclatura y abrir un poco, utilizar otro tipo de metáforas que permita entender dónde podemos mirar para entender toda la conducta, es decir, todo lo que el organismo hace, desde lavarse los dientes hasta soñar, hasta lo que se hace en el laboratorio, y por supuesto la conducta de los científicos, es decir, las reglas que montan, que de paso señalo que fue uno de los problemas que principalmente tuvo Skinner, cuando se le ocurrió señalar que el conductismo radical no era una filosofía de la conducta, era una filosofía de la ciencia. Es decir, para señalar que es que la conducta de los científicos está tan sometida a procesos como el resto, ¿no? Bueno, pues el contextualismo funcional viene ahí, en los 70, por serendipity, pues surge en el laboratorio, en un laboratorio clínico, en un laboratorio aplicado, surge un experimento que abre las puertas a cosas que no entendíamos antes, que estaban ahí, que son de esas que decía mi madre, es que tenéis que explicar eso, ¿no? Pero que no conocíamos los procesos. Eso supuso una barbaridad de investigación en los 80. En un principio se quedó guardado en un cajón. Estoy hablando de relaciones de equivalencia. Esa fue la nomenclatura que se utilizó y que se quedó en un cajón hasta que en los 80 empezamos a hacer mucha más investigación en ese ámbito y se conectó con el lenguaje. Yo no sé si os sonaba a vosotros, pero todo lo que estaba pasando, lo que comentabais cuando estábamos hablando de procesos más complicados, o de lo que es la formación del lenguaje, ¿no? O sea, cómo los niños o cómo los humanos aprendemos lenguaje, es lo mismo que decir cómo aprendemos relaciones y cómo generamos reglas, que es un contexto que va a producir nuevas conductas. Pues la aproximación contextual retoma todo lo que de alguna manera está hecho desde un punto de vista conductista radical como filosofía. Es decir, yo utilizo un árbol para explicarlo, hablo de las raíces, es la filosofía que inevitablemente, explícita o implícita, está en cualquier posición. Está el tronco, que es lo que esa filosofía ha dado de sí para entender procesos muy básicos de relación entre conducta y consecuencias, de dónde vienen las funciones, de cómo se forman los estímulos discriminativos y demás. Y después lo que ha generado a partir de los 80 pues es un estudio de la generatividad y de evidentemente del papel, de cómo influyen los eventos privados
en la conducta, que no son causas, aunque lo parecen, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender mucho más, porque ese árbol, si es útil, tanto la filosofía como el tronco tiene que tener ramas, y esas ramas son todas las aplicaciones que de alguna manera pues permiten entender los procesos, no las estructuras, ¿no? Sino los procesos por los cuales aprendemos. Queda aquí sin explicar, sin duda, cuál es la teoría del lenguaje que se une directamente a la teoría general de la conducta que había desde un plano funcional, porque no es más que el análisis funcional del lenguaje y la cognición. ¿Cómo podemos explicar conductas nuevas sin necesidad solo ya de que digamos están, sino que ya conocemos cuáles son los procesos? Queda mucho. Hay que entender cómo formamos las metáforas, pero ya estamos en ello. Y se están haciendo cómo se forma el yo, cómo se forma esa experiencia que comentabas. Y claro, eso resulta en ramas, que son todas las aplicaciones, y una de ellas, pues bueno, tiene que ver con las terapias, pero tiene que ver con el desarrollo, con cómo se forman, no sé, las conductas que permiten operar de una manera mucho más creativa y mucho más generativa. Es decir, que ya le podemos decir a Chomsky que sí tenemos una teoría, pero no por la teoría, sino inductiva, sin duda, y estamos en proceso un poco de limarla, pero es mucha investigación que permite entender los procesos. No necesitamos llevar cada fenómeno psicológico al laboratorio, no, porque son los procesos los que entendemos, son las leyes generales que están por encima de los fenómenos particulares. Bueno, esa teoría se llama teoría del marco relacional, pero lo de menos es eso, que pasará, sino lo importante es que es un momento que yo siempre digo es riquísimo para los jóvenes. Yo envidio de verdad a los que tienen 40 años y 50, con 50 me conformaba, ¿no? Con 55 me conformaba, 55 me conformaba ya, porque es un momento especial, ¿no? O sea, y lo conecto a otros árboles que son los de la biología. Hay todo el ámbito de la psicología contextual, un segundillo, ¿no? Pues se hacen congresos anuales y sistemáticamente hay epigenéticos. La blonda, por ejemplo, o sea, no sé. Y es lo mismo, es este árbol que es una teoría de la conducta, está conectado con otros árboles como la psicología, y es fantástico, simple y llanamente fantástico, porque tenemos en nuestras manos, si trabajamos bien, la posibilidad de proporcionar a otras personas, a otros ámbitos de la naturaleza que están divididos en distintas ciencias, porque son divisiones arbitrarias que hemos hecho para entender los fenómenos, pero que necesariamente forman parte de la naturaleza global, ¿no? Disculpad.